vamos a hacer la introducción de rigor que corresponde a esta unidad a la que hemos denominado como una unidad centrada en el estructuralismo constructivista. Vean ustedes que la denominación misma supone ya una opción, pero es una opción que nos facilita el mismo Bourdieu. Ustedes vieron cómo en la conferencia que pronuncia Bourdieu en la Universidad de Santiago en 1986, él dice, si hay que denominarme de alguna forma, que me llamen o estructuralista constructivista o constructivista estructuralista. Bueno, en el artículo mío que ustedes han leído, verán, digo que parece más fundado llamarlo estructuralista constructivista y no constructivista estructuralista como él dice. ¿Por qué estructuralista constructivista? Bueno, por eso vamos a hablar en detalle en qué sentido es estructuralista y en qué sentido es constructivista. Lo que es claro es que ciertamente Bourdieu le da continuidad a eso que tempranamente Marcel Mauss llamaba la escuela francesa sociológica. En otras palabras, si de linajes teóricos se trata, habría que remontarse ciertamente a Durkheim y a Mauss para ver cómo de alguna forma Bourdieu continúa esa tradición. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que, a diferencia de la unidad anterior, que estaba centrada en el estructuralismo marxista, en el estructuralismo althusserriano, les decía a ustedes que ese estructuralismo althusserriano era, desde el punto de vista filosófico y sociológico, historia. Ya es historia, ya es pasado. El pasado puede pesar, y a veces deja de pesar y vuelve a pesar, ¿verdad? Sí, los muertos, desde el punto de vista teórico, no se mueren completamente. Resucitan a veces de manera insospechada. Un autor como Simmel, por ejemplo, ¿verdad?, estuvo en un estado de latencia teórica durante décadas, y a partir de cierto momento reaparece con una gran fuerza teórica. En realidad es el único clásico que ven con simpatía los sociólogos postmodernos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, no hay que dar por muerto definitivamente a los que escribieron en el pasado. Pero lo que sí es claro, repito, es que en relación con este estructuralismo constructivista, este estructuralismo burdesiano, en el 86 mismo Bourdieu dice que él podría llamar su corriente, o la corriente a la cual él se inscribe, estructuralismo genético. Alain Touraine, para referirse a la tradición burdesiana, habla de un estructuralismo crítico. Philippe Courcuff habla más bien de constructivismo. ¿Ven ustedes? Yo mantengo la ubicación que hago de Bourdieu dentro de eso que llamaríamos estructuralismo constructivista, y vamos a ver cómo lo justifica. Bueno, de todas maneras, hay dos autores en esta unidad, dos autores de primera línea.
uno más renombrado que el otro, pero en realidad los dos son de primera línea y los dos comenzaron trabajando juntos y escribieron durante 10 años juntos, ¿verdad? Que son Bourdieu, precisamente, y Passeron. Bien, Jean-Claude Passeron, Pierre Bourdieu. Hay varios textos de Bourdieu que han leído ustedes en esta unidad. Y hay un texto conjunto de Bourdieu y de Passeron. Pero va a haber un texto solo de Passeron más adelante. En todo caso lo vamos a presentar ahora, ¿verdad? Ya Bourdieu fue presentado. No vamos a reiterar lo que dijimos en la sesión anterior. Ya lo hemos presentado, pero como crítico del althusserismo. Ahora en realidad se trata de presentarlo como un autor de una profunda influencia en la sociología francesa. Y les digo, ese estructuralismo constructivista no solo está vivo, sino que es una referencia obligada de alguna forma en el debate sociológico actual. ¿Ven ustedes? Bourdieu decía, de acuerdo en una mesa redonda en la que participó estando muy joven, que podríamos hablar de que alguien es culturalmente dominante, una corriente, unas ideas, un autor, cuando, para bien o para mal, hay que referirse. ¿Verdad? Bueno, sin duda alguna, Bourdieu ha estado y está en esa situación. Tanto es así, voy a pasar en las revistas para que vean, ¿verdad? Puesto que no tenemos un data show acá, ¿verdad? Pues lo que vamos es a pasar en la revista. Este número de Le Magazine Littéraire consagrado a Bourdieu hace bastantes años, en el 98, se pregunta, Pierre Bourdieu, l'intellectuel dominant, el intelectual dominante, ¿ven ustedes? Claro, ya era una referencia obligada. Este otro número especial de una revista divulgativa de ciencias sociales en Francia, que se llama Sciences Humaines, está dedicado a la obra de Pierre Bourdieu. Sociología, balance crítico o adherencia. Lo voy a pasar porque hay fotografías interesantes. No, y en fin, no es ¿cómo se llama? En coreano, que estos escritos me pueden entender algunas cosas, ¿verdad? Bueno, uno comenzamos por acá y el otro número por el otro lado. Bien. Los otros dos autores sobre los cuales hay lecturas en esta unidad son dos sociólogos jóvenes. Jóvenes quiere decir de la generación siguiente, ¿verdad? Es decir, son cuarentones. De uno podríamos saber hasta la edad exacta, del otro yo no la tengo, pero es claro que rondan los 40 años, lo cual significa pues, que son bastante jóvenes. Muy jóvenes, ¿verdad? Es relativo, de nuevo. Son Bernard Lahire, vamos a poner de este lado, ya les voy a decir por qué, y el otro es Loïc Bacán. ¿Por qué colocarlos a Lahire de este lado y a Bourdieu de este otro? Bueno, podríamos decir que Loïc Bacán es uno de los, digámoslo así, de los discípulos más connotados de Bourdieu, ¿verdad? Y probablemente uno de los continuadores de su obra, a quien Bourdieu tenía en particular. O sea, es decir, escribió junto con él un libro célebre, ¿verdad?, que ha circulado mucho, por una sociología reflexiva, ese lo escribieron juntos.
Y el artículo que he escogido de Loic Bacán aquí me parece particularmente pertinente para el curso. ¿Por qué? Porque pretende hacer un paralelismo entre Durkheim y Bourdieu, ¿verdad? Y se llama así, Durkheim y Bourdieu. Y Loic Bacán, evidentemente, ve una gran similitud e importantes coincidencias, lo cual, claro, refuerza mi tesis. Entonces, pues, recurrimos a Bacán aquí para que ustedes vean esa línea de continuidad entre la teoría sociológica, entre la escuela sociológica francesa y la obra de Bourdieu. Por lo demás, no es, no crean ustedes que es antojadizo eso que les digo. En una intervención reciente de Passeron, en un coloquio que organizó el Collège de France y la Escuela Normal Superior, el año que fue en el 2003, que parece publicado en el 2004, viene una intervención precisamente de Jean-Claude Passeron sobre Bourdieu. Ha escrito un excelente ensayo poco después. Bueno, en este dice, y me siento muy contento porque refuerza la tesis que había sostenido, dice Bourdieu, comenzamos siendo, dice, los dos durkheimianos y weberianos. Los dos comenzamos siendo durkheimianos y weberianos, pero después Bourdieu se vuelve hiperdurkheimiano y yo me vuelvo ultra weberiano. Entonces no es antojadiza esta tesis que sostuvimos en el artículo que ustedes han leído de publicación. Me hace sentirme muy contento. Creo que en realidad es una feliz coincidencia, aunque con Philippe Coquif no, porque él dice es un constructivista. Ahora vamos a ver que eso de constructivista se las trae. Un libro de Jan Hacking, que es un filósofo canadiense que es actualmente profesor en el Collège de France, que escribió un libro extraordinariamente simpático, crítico. Dice, el libro se llama La construcción social de qué. La construcción social de qué. Ustedes conocen obviamente el libro de Peter Berger y de Thomas Rothman. La construcción social de la realidad. Bueno, y dice Jan Hacking, con frecuencia los constructivistas dicen que algo se construye, pero se construye a partir de qué. ¿Qué es esto a partir de lo cual se construye? Porque es un lugar común decir que algo está construido. Bueno, construido significa que hay participación, pero ¿a partir de qué? ¿A partir de qué hago yo? Algo. Bueno, entonces lo de constructivista tiene esa debilidad semántica que es sumamente tiempo después Bruno Latour, que es otro de los extraordinariamente novedosos y originales y sociólogos jóvenes, responde indirectamente, oblicuamente a Jan Hacking y le dice sí, constructivista, como diciendo no vaya a creer, sí, y justifica por qué constructivista. Pero bueno, es otra historia. Bien, Loic Bacán está aquí, mientras que Bernard Lahire lo colocamos más del lado de Passeron. ¿Por qué más del lado de Passeron? Porque en realidad Bernard Lahire, que es muy joven, tiene 43 años, y ha escrito mucho ya. Vean ustedes que les estoy hablando de sociólogos que probablemente se va a hablar mucho de ellos dentro de un tiempo. Ahora, recuerdo que cuando comencé a dar el curso se hablaba de Bourdieu, y Bourdieu no era célebre todavía. Ya después ya. Pero bueno, esto es interesante ver los jóvenes que están produciendo, que están escribiendo. Decía, esto se lo digo porque siempre me pareció muy simpática esa declaración de un sociólogo muy joven, más joven que todos estos. Decía, ¿y qué piensa usted de Bourdieu? Dice, bueno, para serle franco, lo que hay que decir es que puso la barra muy alta. La imagen es muy buena. Colocó la barra para saltar, ¿verdad? Muy alto, no es fácil. Bueno, ese es el desafío, y vean, por ejemplo, estos se lo toman muy en serio, estos están
Este es el último, bueno, sí, el último libro que publicó el año pasado Bernard Lahire. Se llama L'Esprit Sociologique, el espíritu sociológico. Está escrito ya mucho antes, está relativamente joven. Bacano también, y hay otros más, de los cuales vamos a hablar. Esta segunda parte del curso, nos introduce en Bourdieu, los adversarios, los contrincantes, los próximos, ven ustedes, porque bien que mal es una referencia obligada. Bueno, brevemente, sobre Bourdieu no vamos a repetir en extenso lo que ya dije. Nace en el 30, muere en el 2002, nació en los Altos Pirineos, simplemente recapitulo algo que ya probablemente les dije. Realiza sus estudios de secundaria en París e ingresa después a la Escuela Normal Superior. Esa Escuela Normal Superior que dice Bourdieu en sus memorias póstumas, dice, es la escuela que elegimos porque nos ha elegido. Es un juego de palabras simpático, que elegimos porque nos ha elegido. Ustedes, en otras palabras, claro, hay una selección muy fuerte ahí, ¿verdad? Entonces, claro, se busca porque de alguna forma se ha sentido que hay que ir ahí. ¿Qué quiere? Bueno, ahí conoce precisamente a ese compañero. Tienen que llevar los cursos ahí con Althusser. Foucault es ligeramente mayor. Ellos llevan los cursos, dice Bourdieu, sus memorias que se publicaron póstumamente. Dice, en realidad, Foucault era unos años mayor y bueno, llevamos los cursos. Bueno, grupo, sin duda alguna, muy bueno. Bueno, enseñó primero filosofía en un liceo, luego se fue a la Facultad de Letras en Alger, en Argelia. Desde 1964 fue director de estudios en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Había sido asistente de Raymond Aron. Tanto Bourdieu como Passeron fueron asistentes de Raymond Aron. Y Raymond Aron, que tenía el Centro de Sociología Europea, una de las figuras, como ya ustedes lo saben, ya leyeron a Aron, una de las figuras importantes en el desarrollo de la sociología, tan importantes que cuando Raymond Aron se convierte en profesor en la Sorbona, impulsa la primera licenciatura en sociología en el año de 1957. ¿Ven ustedes? En la sociología, la primera licenciatura en sociología que tiene lugar en Francia es en el año 55, gracias al impulso de Aron. Bueno, no vayan a creer ustedes que la relación con Aron fue una relación muy armoniosa. Fueron asistentes de Aron tanto Bourdieu como Passeron, los dos. Pero sobre Bourdieu, Aron no se expresa bien en sus memorias. Es ambicioso, especialista, sí. Perdón, estamos hablando de Bueno, dice Aron en sus memorias, dice que Bourdieu, ambicioso de crear escuela, se vuelve un especialista en intrigas muy precisas. No es un reconocimiento muy halagador. Bourdieu en sus memorias hace referencia a Aron y dice, claro, se hizo demasiadas ilusiones conmigo. Eso es un poco difícil. Le reconoce, o sea, es el que lo llama a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Pero a partir sobre todo de mayo del 68, cuando se da el movimiento estudiantil, hay una diferencia notable entre la postura de
Aron y la postura de Bourdieu y de Passeron, ¿verdad? Ya en este momento, Bourdieu y Passeron escriben juntos. Comienzan a escribir una obra en sociología de la educación clásica que se llama Les Héritiers, los herederos. En ella lo que pretenden mostrar es que el sistema educativo de alguna forma sirve para reproducir la distribución del capital cultural que existe en la sociedad. Es decir, los herederos convierten su herencia en mérito, ¿verdad? Parece que es algo que han adquirido por su propio esfuerzo y es, de buena forma, la rentabilización de lo adquirido en el desarrollo de ese hábitus primario. Lo vamos a hablar en detalle sobre eso. Bien. Escriben juntos, como les digo, 3 libros, Los herederos, El oficio del sociólogo, al cual yo hago referencia en el artículo mío, y La reproducción, en 1970. El oficio del sociólogo, además hay un tercero que participa, que es Champollion, ¿verdad? Pero en una entrevista reciente de Passeron lo que dice fue Champollion no se encargó tanto de la elaboración, sino que más bien lo que hizo fue construir, escoger las lecturas que constituyen lo antológico del libro, porque el libro también es antológico. Bueno, después se da ese distanciamiento entre los dos, ¿verdad? Bourdieu sigue su propio camino, crea y dirige la revista Actos de la Recherche Social en 1975. En 1981 es nombrado profesor en la cátedra de Sociología del Collège de France, ¿verdad? Es esa la lectura, la clase inaugural, la leçon sur la leçon. Así como ustedes habían leído La condición histórica del sociólogo, que es la lección inaugural de ¿quién? ¿Cuál texto que han leído ustedes se llama así? La condición histórica del sociólogo. Ya pasó el examen, ya se hizo. ¿Pero Aron escribió la condición histórica? ¿Sí? ¿Quién? ¿Aron? Claro, muy bien. Raymond Aron, desde luego. Esa es la lección inaugural. ¿Qué es la lección inaugural? La primera clase. Eso es decía a ustedes que así como siendo estudiante uno tiene que aprobar examen, siendo profesor también tiene cosas terribles por delante. Cuando las lecciones inaugurales de los colegas han sido brillantes en el pasado, pues imaginen ustedes qué voy a decir yo. Ese Bourdieu que comienza fue duro, porque además fue un periodo difícil, la muerte del padre, en fin, fue complicado. Bueno, ahí la tienen ustedes, ¿verdad? Es que yo he leído una de las más brillantes en la de Foucault, que se llama El orden del discurso. Es excelente esa. Bueno, bien, sobre Passeron, nace en Niza en 1930, el mismo año que nace Bourdieu. Eran coetáneos, nacidos el mismo año. Realizó estudios, como les decía, en la Escuela Normal Superior. Asisten a algunos cursos en la Universidad de París. Muy importante, y luego lo vamos a destacar. El artículo que hemos incluido, que apareció originalmente en inglés, publicado en la revista Social Research, ¿verdad? Y que había traducido Floriana Rodríguez, que es la traducción que ustedes quieren. Es un balance, un análisis del desarrollo de la sociología y la filosofía en Francia a partir de 1945. Pero ustedes, y sobre todo hasta los 60, que es en realidad el artículo está publicado en el año 67. ¿Por qué me parece interesante? Porque además le da continuidad. Ustedes habían leído primero un balance que hace la sociología en Francia en el siglo XIX. ¿Quién lo escribe? Un segundo balance
en la primera mitad del siglo XX. ¿Quién la escribe? Sí, diga. Lo va a decir, ¿ah? Exactamente. ¿Listos? Y este otro balance, ¿quiénes lo hacen? Bourdieu lo hace. ¿Qué tiene de interesante la selección de estos tres balances? Pues que se trata de Durkheim, de Lévi-Strauss, de alguna forma heredero de esa tradición, discípulo reconocido de Marcel Mauss, y de Bourdieu y de Pascal. Bourdieu, que reconoce que fue hasta un cierto momento un estructuralista feliz. ¿Qué significa un estructuralista feliz? Dice, de alguna forma profundamente influido por el historia. ¿Qué refleja este artículo, este texto que ustedes han leído? El debate que se está dando en Francia en las ciencias humanas y en la filosofía. ¿Qué figuras son, a mediados de los 60, figuras centrales de primera línea en ese debate? Dos extraordinarios pensadores, frente a los cuales hay que tomar partido. ¿Quiénes son? Pues estoy haciendo como un purista, ¿verdad? ¿Qué ahora? ¿Quiénes son esas figuras? Sartre y Lévi-Strauss. Sartre y Lévi-Strauss. El estructuralismo naciente y creciente, ¿verdad?, que se está desarrollando con gran fuerza, y Sartre, que es sin duda alguna, ahí no hay que poner signo de pregunta, en ese momento el intelectual dominante. En otras palabras, es el autor al que inevitablemente todos de alguna forma se refieren, aún incluso sin mencionarlo. Bueno, ese es el clima del debate. Ahora, ¿qué ocurre? Tanto Bourdieu como Passeron asisten a clases de filosofía en la Sorbona. ¿Quiénes son los profesores a los que ellos admiran y a los que ellos respetan? Tienen un profundo respeto, que no son precisamente sartreanos, que son una alternativa a lo que ellos llaman una filosofía mundana del existencialismo. Esas dos figuras, una de esas figuras ustedes ya la conocen, se llama Gaston Bachelard, y el otro se llama Georges Canguilhem. A los dos les tienen un profundo respeto y admiración. Podríamos decir que Bachelard y aún más Canguilhem tengan ese apellido, porque Canguilhem es probablemente el profesor de filosofía más influyente sobre esa generación. Sobre Foucault fue su director de tesis, y sobre Bourdieu también. Profundo respeto. La memoria de Bourdieu habla de Canguilhem como una figura totémica para nuestra generación. Bueno, bien, Passeron, decíamos, estuvo ligado a Bonn también como asistente. Publican los libros en común, los herederos, la reproducción, el oficio del sociólogo. Después dirige, hay una especie ahí de viaje simpático que hace Passeron. Passeron pasa a dirigir el departamento de sociología en la Universidad de Vincennes. Vincennes es en ese momento una universidad hipercrítica. Imagínense ustedes que el que dirige el departamento de filosofía, cuando Passeron dirige el de sociología, es Foucault. Y el que dirige el de Nanterre, donde dice el instituto de doctorado, es Alain Touraine, ¿verdad? Pero Vincennes es hipercrítica. Bueno, ahí está Passeron al frente. Posteriormente continúa su actividad, ahí está desde el 69 hasta el 75, continúa su actividad académica en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, pero en Marsella, en el sur de Francia. Ahí establece un centro de investigación, y que yo sepa todavía está ahí, en el sur de Francia. Es un personaje extremadamente interesante.
muy interesante. Uno de los autores que participa en ese libro de homenaje a Passeron dice, es un tipo tan variado, ¿verdad?, que trató hasta de enseñar de sociología a Ava Gardner. Usted no sabe quién es Ava Gardner, ¿verdad? Bueno, pues Ava Gardner sería en su momento, desde luego, ¿verdad?, en el momento en que todavía Passeron estaba joven, a ver qué actriz célebre en Hollywood en este momento, que probablemente no estudiaría sociología, o sea, es decir, está en otro negocio, en otro business, renombradísima, piensen ustedes, no sé, no se me ocurre a quién puede ser, como ¿cómo se llama puede ser la sudafricana, ¿esta cómo se llama? Bueno, esa es, no, pero hay otra anterior, la rubia alta, como diría esto, no, sudafricana, Egipto. No es sudafricana, no es australiana, estamos cambiando. Sí, esa es la sudafricana, no, pues esta, imagínate, solo que Ava Gardner era de pelo negro y ojos negros grandes, solo eran ojos negros, no sé. Entonces, Passeron trató de enseñar eso solo. En misa, bueno, ¿y lo logró? Eso es lo que no sabemos. Habría habido que preguntarle a Ava Gardner, no a cómo se llamó Passeron, Bueno, en todo caso, desde hace muchos años, en un centro de investigación en el sur de Francia, en un viejo castillo, muy agradable, o sea, es un lugar muy propicio para la reflexión, y hace investigaciones muy interesantes. Por ejemplo, en el campo de la sociología de la recepción cultural, se le ocurrió algo importante, que es saber qué pasa con la recepción de las obras de arte. ¿Qué hace la gente cuando llega a un museo? Entonces les digo a los estudiantes de sus investigaciones, ¿verdad?, que cronometrar cuál es la ruta que les interesa a un museo. ¿Cuánto tarda promedio viendo una obra? ¿Ante quién se detiene? 8 segundos aproximadamente. Algunos autores en el museo en el cual hacen investigación concentran la particular atención, ¿verdad? Todo, así como los turistas llegan en el Louvre, ya dónde está la Mona Lisa, ¿verdad? Puede pasarle por encima a lo que sea, no tiene que ver eso, ¿verdad? Ya lo veo, respiro, sí, valía la pena, ya, felices, ¿sabes? Contarlo, los hijos, nietos y nietos, bueno, ¿por qué hay autores entre los cuales se entienden? Porque uno lo lee, a otro no lo lee. Bueno, pero el aporte probablemente mayor del Passeron está en el campo epistemológico. Hay un libro denso, extraordinario, que se llama El razonamiento sociológico. Muy denso. Los estudiantes que hicieron conmigo epistemología recuerdan haber leído una conferencia que da Passeron con ese título, El razonamiento sociológico. ¿Quiénes tuvieron que leer ustedes cuando hicieron cuando hizo el curso de epistemología, ¿verdad? Hace rato. Entonces sí, no lo hemos incluido, pues es una conferencia que digo, vean ustedes que lo que trato con la lectura de los cursos es de mantener algunas, de incluir otras y de excluir ciertas lecturas. Lo que pasa es que me cuesta mucho excluir. Y entonces lo que vamos haciendo es acumulando. Cada vez yo digo que mejor que lo lleven antes, porque si lo llevan después van a tener que leer más. No, algunos somos excluidos, pero cuesta mucho. Bien, ha querido a sí mismo traducir unas obras extraordinarias. Yo digo, en el artículo ese que ustedes han leído, Pierre Bourdieu, agente o actor, porque no se introduce en el discurso sociológico, eso de agente o actor, que puede sonar muy raro. ¿Agente de qué? De la CIA, de la KGB, de qué, ¿verdad? Y actor. ¿Actor de qué? De teatro, de cine. De ustedes, ¿verdad? Agente o actor. Bueno, tiene una connotación, un significado preciso en el discurso sociológico, que es lo que estamos tratando. Para ustedes que yo le pongo atención a la utilización
que hace Bourdieu de ese concepto de agente actuando, agent agissant, agente que actúa, ¿verdad? Agente, bien que mal, se representa al individuo como agente. Como lo hacía Durkheim, solo que para Durkheim era un agente actuado. Aquí se trata de un agente actuado. Hay su variante, ¿eh? Bueno, bien, algunas cosas sobre Bernard Lahire y Loïc Bacán. Bernard Lahire publicó este libro en el 99 y lo reeditó en el 2001, que se llama El trabajo sociológico de Pierre Bourdieu. De ahí está extraído el artículo que ustedes han leído, que es un muy buen artículo, ¿eh? Campo, fuera de campo, contra campo. Porque la traducción realizada, publicada en una revista mexicana, y por eso la incluye ahí, ¿verdad? Esa traducción no la ha hecho ningún asistente, es una traducción de un artículo que él obviamente tiene que haber autorizado. Bueno, Lahire, como les dije, nace en 1963, ha hecho carrera universitaria en la Escuela Normal Superior en Lyon, país en Lyon, ahí está Rodríguez también, dirige el grupo de trabajo sobre el tema de socialización educativa, se ha ocupado sobre todo del tema de las desigualdades escolares y se ha dedicado al tema de la sociología de la cultura. Ven ustedes que desde el punto de vista de sus intereses, un poco lo que ha hecho tanto Bourdieu como Passeron también, ¿verdad? Influido por Bourdieu, ha tomado sin embargo sus distancias. Creo que eso lo ha aproximado también a Passeron. En una obra dedicada a Passeron, él escribió un artículo, reconociendo la densidad de Passeron y la dificultad de su estilo también. Es una cosa difícil. Ya lo van a ver ustedes cuando lean el artículo Hegel o el pasajero del destino, que está en el artículo de exposición. Bien, él ha tratado de desarrollar lo que él llama, esto lo distancia de Bourdieu, una sociología psicológica. En otras palabras, hay una crítica fuerte también al concepto de hábitos, y él dice que el que actúa lo hace provisto de lo que podríamos llamar una especie de yo múltiple, ¿verdad?, que responde a influencias diversas, fruto de su pertenencia a campos distintos y a realidades sociológicas que ni siquiera son representables como campos. El concepto de hábito, dice, tiene esa limitación. Es un artículo específicamente crítico sobre el concepto de hábito. Es un autor realmente interesante. Publicó una colección, no la tengo aquí, esa desde luego que se la he revisado con cuidado porque me parece muy pertinente, en el 2002, ¿para qué sirve la sociología? Hay algunos artículos ahí interesantes. En el 2004 publicó La cultura de los individuos, y en el 2005 este libro que les mostraba, ¿verdad? Es este, Espíritu sociológico. Tiene varios ensayos interesantes, algunos de sociología de la literatura y demás. Es un autor muy, muy interesante. Bueno, el otro, Loïc Bacán, es todavía más pintoresco. Ahora les voy a contar por qué es pintoresco. Es francés, nació en el sur de Francia, pero ha hecho sobre todo su carrera académica en los Estados Unidos. Fue a la Universidad de Chicago que obtuvo su doctorado. No sé la edad, pero es muy joven. Obtuvo su doctorado en 1994, hace poco más de 10 años, y es actualmente profesor asistente en el Departamento de Sociología de Berkeley. Pueden ustedes revisar la página de él. Es muy simpático porque tiene un sinnúmero de artículos, ¿verdad?, recientes que han publicado en inglés, en portugués, en francés, desde luego, ¿verdad? Muy allegado a Bourdieu,
formaba parte a su vez del Centro de Sociología Europea del Collège de France que lo dirigía Bourdieu. Tiene además una característica, como digo, muy pintoresca. Se interesó sociológicamente en ver cómo funcionaba, eso lo podríamos llamar el negocio del boxeo. Y entonces para eso se volvió boxeador. Obviamente para eso tuvo que pagar un precio elevado, ¿no? Porque, o sea, es decir, dedicarse al boxeo significa no solo dar, sino recibir golpes, ¿verdad? No es así como muy entusiasmante, ¿verdad? La tarea. Bueno, pues hizo particular amistad con uno de los profesores de boxeo, entrenadores de boxeo, ahí en la página del ring de homenaje, ¿no? Un boxeador negro, simpaticísimo, ¿verdad? Que obviamente debe haber sido muy bien figura. Bien, Louis Bacán se ha interesado mucho en el tema de la sociología penal, podríamos llamarlo, en el tema de la llamada delincuencia de ustedes, y ha escrito mucho sobre esto. Es un autor realmente, un autor joven, muy interesante. Ha sido profesor invitado en Los Ángeles, en Río de Janeiro, en Nueva York. Con Bourdieu, les decía, escribió Respuestas para una antropología reflexiva. En el 99 publicó Prisiones de la Pobreza. En el 2001 Los parias urbanos, porque ha trabajado mucho el tema también de la sociología urbana. Y prepara una obra, ahí que titularía Práctica y Poder Simbólico. Bourdieu, el esencial. Bueno, será un poco su lectura particular de la obra de Bourdieu. Bueno, están los dos textos míos que he incluido ahí, ¿verdad? Uno es un texto temprano, del 87, ¿verdad? Sobre la teoría del conocimiento sociológico. El otro es un texto que responde a lo que fue originalmente una invitación que me hizo la Asociación de Estudiantes a participar en una mesa redonda que utilizaron cuando murió Bourdieu, ¿verdad? El artículo es Bourdieu, agente o actor. Y les voy a hacer referencia a otra intervención más polémica que tuve en una actividad que organizamos con la Cooperación Francesa, en la que yo precisamente hice una comparación entre Bourdieu y Pascal, ¿verdad? Una intervención polémica, que suscitó debate. Bien, más que eso, levantó un cierto polvorín. Bueno, muy bien, comenzamos entonces. ¿Con quién comenzamos? Adelante. Bueno, eso de Bernard Ley, el campo fuera de campo por campo, y la cita dice: la diferenciación social de las funciones es entonces una manera de bajar la tasa general de frustración, multiplicando las posibilidades de ser reconocidos socialmente. Y la pregunta dice: siguiendo el autor, ¿cómo funciona el proceso que conduce hacia esta diferenciación? Bueno, hacia aquí, en la pregunta, la diferenciación sobre la diferenciación social de las funciones. Y el proceso que conduce a esa diferenciación es la división del trabajo. Exacto, ahí está hablando de Durkheim, ¿verdad? ¿Y por qué está hablando de Durkheim? Usted ubica ahí. Lo que quiero es un poco que contextualicen, porque es una frase muy críptica, ¿verdad? ¿De dónde viene? O sea, está hablando de Durkheim. ¿Y por qué está hablando de Durkheim? Porque la teoría de Durkheim es diferente a los campos de Bourdieu, entonces... Bueno, sí, pero vea usted que le está sosteniendo que en Durkheim hay un antecedente del concepto de campo, como lo hay también en quién, dice, ¿cuál es el otro autor? En el mismo artículo, que él analiza, que se supone que es un antecedente. Muy bien, bueno, pero nos vamos a Bourdieu, a Durkheim. A Durkheim y a la IEMA. Y bueno, ¿por qué la división del trabajo es un proceso de las diferenciaciones, de la diferenciación social de las funciones? Y es muy fácil, como que lo dice muy claro.
Sí. ¿Puede leer un pedacito? Sí. Dice, crear un subuniverso es una manera de hacer disminuir las tensiones que se debían en gran parte al hecho de que se compartía una definición diferenciada de la actividad original. Y antes da como un ejemplo de que si todo el mundo corriera detrás de un mismo propósito o objetivos comunes, entonces van a haber pocos ganadores. Pero si se diferencian, si se hacen diferentes competencias, si hacen diferentes objetivos, entonces va a haber mayor posibilidad de que haya más ganadores. Está muy bien ese razonamiento, sí, así es. Entonces, Ese es el argumento. Esa es, muy bien, lo han dicho bien, esa diferenciación de espacios distintos, de funciones distintas, que se hace posible gracias a qué, ya leyeron ustedes a Durkheim, ya saben a qué se refiere Durkheim, por qué se da esa diferenciación. ¿Sí? ¿Y por qué se da la especialización? ¿Y por qué se da la especialización? ¿Y por qué se acrecienta la diferenciación social del trabajo? Para evitar frustración. No es para evitar frustraciones. Eso no es un designio de alguien que dice, para evitar frustraciones vamos a hacer eso. Es una especie de finalismo, una especie de miurgo social que estuviera organizando toda la sociedad. No hay tal. No hay un metagarante social, diría Alan Turing. ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que está en la base de eso? La sociología, bueno, la sociedad orgánica. Sí, pero ¿qué implica eso? ¿Qué es? Eso lo toma Durkheim de Comte. Y le rinde homenaje, es su tesis de doctorado a Comte. Dice, Comte lo vio. ¿Qué es lo que se da? ¿Un incremento de qué? ¿De qué? Solidaridad orgánica. Es que no, la solidaridad se da porque eso se da. Es una consecuencia. De cohesión. La cohesión se da porque... La interdependencia. Sí, pero ¿por qué Por se la da? modernización. Modernizar, sí, todo eso, pero el fenómeno, ¿cómo se llama demográficamente? Densidad moral, ¿no? Densidad moral. Densidad física significa que hay una mayor concentración de individuos en un mismo espacio, ¿verdad? Mayor concentración, incremento de densidad, que hace posible, según Durkheim, la densidad Moral. ¿Y cuál es la densidad moral? ¿Qué es lo que distingue la densidad moral? Estamos repasando toda la materia del examen anterior. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa densidad? ¿O qué es lo que caracteriza, la densidad moral? Es que hay más posibilidades de interrelacionarse con la gente. Eso es, exactamente. O sea, hay mayor posibilidad de relación. Durkheim supone que esas mayores posibilidades de relación implican interdependencias con rasgos positivos. Podría sostenerse que también posibilita mayores conflictos, ciertamente. La proximidad puede provocar más conflictos, ¿verdad? Con ustedes. Pero Durkheim acentúa las condiciones para una mayor interdependencia positiva. Sigamos con usted. Sí. No, sigamos con la pregunta, pero usted quería decir algo sobre eso. Bueno, ¿Podría por favor repetir la idea? ¿cuál? La densidad moral, o sea, existe la especialización en la medida que haya densidad moral. Eso es. No, en realidad, vamos a ver, la densidad física que se hace posible, ¿por qué se hace posible la densidad física? Porque hay migración, porque hay urbanización y porque hay industrialización. O sea, porque hay como una adherencia de nuevos elementos a un espacio. Hay nuevos elementos que se encuentran en un espacio, en una unidad espacial, ¿verdad? O sea, se dan migraciones, aparecen las ciudades, se desarrollan las ciudades, aparecen las fábricas, las grandes fábricas que concentran. Hasta Marx y Engels indicaban que la fábrica hace posible la organización del sindicato. Y Castells subraya, ¿verdad?, que precisamente el progresivo debilitamiento de la fábrica hace difícil la organización de los trabajadores, ¿verdad? Porque ya no se ven, ya no intercambian, ya no toman café, ya no tienen que mudarse en los loques y conversar un poco, ¿verdad?
Dice, pueden chatear, pero eso es historia. Eso es historia. Lo mismo. Bueno, muy bien. Está bien la respuesta. Sí. Sí, perdón, precisamente con esto. ¿Por qué ese concepto no contradice? ¿Por qué Durkheim no se contradice si él era el mismo el que decía que el individuo no es creativo? O sea, que favorece la especialización. Es que, vea, ¿Por qué dice Durkheim que el individuo no es creativo? ¿A dónde dice que el individuo no es creativo? No puedo entender. No hay nada. ¿A dónde dice Durkheim que el individuo no es creativo? ¿No era? Que el individuo no es creativo. Dice que el individuo está influido profundamente por las diversas formas de coacción social, pero que no haya posibilidad de creación. Es más, recuerden ustedes la importancia que él da. Ahora, Durkheim no es individualista, pero el que no sea individualista no significa que esté afirmando que el individuo no es creativo. Dice que el individuo es creativo en la medida en que se organiza, en la medida en que establece relaciones. ¿Ven ustedes? Y subraya la importancia de cuál concepto central, el concepto de individualismo moral, ¿verdad? ¿Ven ustedes? Lo que dice es que la aparición del individuo es una aparición histórica importante, la subraya. Lo que pasa es que dice que somos agentes actuados. Eso sí, eso es diferente de decir que el individuo no es creativo. Agentes actuados significa que recibimos fuertes influencias de orden social. ¿Ah? Y que no somos tan libres como creemos. Pero de nuevo, eso no significa que no sea creativo. Hay una distinción. No significa posibilidad de hacer cosas nuevas. Es posible hacer cosas nuevas. ¿Pero por qué? Porque precisamente hay relaciones sociales que hacen posible que potenciemos nuestra capacidad de pensar. ¿Por qué? O en la medida que haya. En la medida en que haya relaciones sociales. O sea, eso es lo que está diciendo. Esa solidaridad orgánica se hace posible, ¿verdad?, gracias precisamente a la diferenciación, a la interdependencia y a la cooperación. La cooperación. El concepto central del Durkheim es cooperación. Bien, a ver, otra pregunta y otra respuesta. Estábamos con la ira, ¿eh? La verdad es que la ira hacía referencia a Durkheim. Discutible, perdón, sobre eso vamos a referir. No estaría tan de acuerdo con la ira en que el concepto de campo es un concepto que tiene antecedentes en el análisis durkheimiano. Veo discutible eso. Me parece que en realidad hay un significado nuevo y distinto que introduce Bourdieu cuando introduce el concepto de campo. Ven ustedes que Passeron dice Passeron que el concepto de campo lo reciben ellos, Bourdieu y Passeron, sobre todo leyendo a un psicólogo norteamericano que cubre la primera mitad del siglo XX, que es Kurt Lewin, que es el que desarrolla la teoría de la Gestalt y la teoría del campo. Entonces, es discutible, Quizás Weber sí, quizás Bourdieu hace referencia a Weber cuando habla del campo, no a Durkheim. Pero bueno, Lair quiere sostener esa tesis, intenta ver como un posible antecedente, con lo cual desde luego que estaría enraizándolo más en esa tradición de la escuela teológica francesa. Yo diría que el concepto de hábitus sí tiene un antecedente más durkheimiano. El de campo es más discutido. Bien, por favor. Si queremos seguir hablando de religión, es necesario precisar que se trata de una religión total, que se organiza y da sentido a todas las prácticas, y no de una visión del mundo completamente relativa, a la cual podría o no elegir adherirse o no adherirse. No es un sistema de definición de la realidad que se encuentra entre otros sistemas de definición de la realidad que compiten, y que podría permitir a los actores decir esto es religioso y aquello no lo es. Esto se debe a la acción de los hombres, aquello a la de los dioses. Eso es en la página 4. Sí.
Bueno, a partir de la cita anterior entendemos que cuando se refiere a religión total habla de una religión como institución, a diferencia de una visión del mundo completamente relativa. Relativa aquí entendemos se refiere a religiones en particular, es decir, cada una como subjetividad de aprehensión de la realidad. ¿Qué es lo que el autor considera que compite? Las demás instituciones contra la religión como institución o las religiones entre sí como manifestaciones particulares de la institución. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, me parece que ellos mismos incluso la responden cuando dicen que entendemos que se refiere a religión total, habla como una religión, como una institución y no a las diferentes visiones del mundo, digamos, que pueden tener los sujetos entre sí. Entonces, ¿qué es lo que compite? Bueno, la religión como una institución y no como visión del mundo, por supuesto que no compite entre sí, sino más bien las religiones dentro de las mismas como un fenómeno de diferenciación social, eso se estaba diciendo ahora. Entonces, bueno, creemos que las diferentes tipos de religión y las diferentes formas de visiones del mundo son las que compiten entre sí buscando adherencia de parte de los sujetos. Sí. Bueno, ustedes dicen la pregunta, bueno, es que la pregunta sugiere una respuesta posible, ¿verdad? Establece una disyuntiva respuesta. Ustedes dicen, ahí está, de alguna forma, claro. Bueno, ahí están justificando. Bien, sobre... Profe, perdón, es que esas preguntas de nosotros, es que Sí. nosotros nos quedaba la duda realmente de qué es a lo que se está refiriendo, si a la institución en sí, es decir, a la religión como institución o a la religión en cada caso Sí, sí, sí. particular. Bueno, eso es lo que dice la pregunta. Ajá, ellos nos dicen que bueno, que a las religiones Sí. en cada caso, Sí. pero nosotros tuvimos varias perspectivas y bueno, algunos dijimos que no. Bueno, a ver, contextualicemos. Cuando la IR habla de religión total y de competencia de las religiones, ¿a quién se está refiriendo? Contextualicemos. O sea, él habla de eso, ¿por qué habla de eso? ¿Qué viene hablando el autor? ¿De qué viene hablando el autor para hablar de la religión? ¿De qué viene hablando? Está en la página 4 del texto de ustedes, ¿verdad? ¿De qué viene hablando? ¿Por qué llega a hablar de religión? Está hablando de Durkheim, está hablando de Bourdieu, de Durkheim está hablando. Entonces, está hablando de la teoría de la religión de Durkheim. Es que lo importante es, claro, contextualizarlo en ustedes, porque si sacan de contexto, a ver, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el antecedente para que ustedes formulen la pregunta, Rebeca? Bueno, lo que pasa es que aquí encontramos A ver. el caso que... ¿Por qué suscita esa interrogante que ustedes plantean? Porque aquí venía hablando de que en esta cuestión, que en la sociedad africana no encontraban un equivalente para la palabra religión. Exactamente, ahí va, ¿verdad? Un autor sostiene, ¿cuál es el autor que sostiene? Exactamente, dice que ¿cómo hablar de universalidad de la religión cuando en las religiones, en algunas prácticas rituales africanas, no podría hablarse de religión y que incluso no podría hablarse de ritual, ¿verdad? Okay, bueno. Entonces, a partir de eso, bueno, un párrafo siguiente dice: si queremos seguir hablando de religión, entonces es necesario precisar que se trata de una religión total. Sí. Entonces ahí es donde nosotros nos surgió la duda, una Sí. religión total refiriéndose a una institución, es decir, la religión como institución. Exacto. Y luego dice, y no una visión del mundo completamente relativa. Ahí pone un ejemplo de los indígenas de México. Sí. Ok, entonces en el próximo párrafo, entonces A ver. dice, ahí está la cita que nosotros Exacto. pusimos, y dice, no es un sistema de definición de la realidad, refiriéndose al caso de los indígenas mexicanos, Exacto. que se encuentra entre otros sistemas de definición de la realidad, es decir, un caso de religión entre muchos, Sí. no religión como institución. Sí. Entonces dice que compiten y que podría llegar a permitir a los actores decir esto es religioso y aquello no lo es, esto se debe, bueno. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le permite a los actores decir que es religión o no? ¿La institución de la religión, es decir, la religión como institución, o cada caso particular de religiones que les plantea un delimitamiento, Una limitación. Sí. de lo que es religioso y no para esa perspectiva? Entonces, Sí. ¿quién es el que marca el lineamiento? ¿La institución como tal o el caso?
Sí. Bueno, ¿y la respuesta de ustedes? No, es que nosotros seguro la entendimos mal. A ver. Porque nosotros respondíamos es que a ver, ¿cómo era la pregunta que usted acaba de poner? O sea, fue larga la... A ver, repitámosla. Bueno, no, estaba tratando de decir... Resumen esto. ¿Qué es lo que compiten, las instituciones o las religiones? Sí. Para determinar cuál es el campo exacto. Las instituciones para definir la realidad o las distintas religiones dentro de la institución religiosa misma. ¿Cómo serían las instituciones para definir la realidad? Competirían. Pero Eso es lo que- Es que yo no Pero lo sé, realmente yo yo no sé. ¿Cómo está tan segura Creo de yo, eso? ¿verdad? Ajá. Sí, sí. No, es que no está tan segura, está dando una respuesta. Está dando una respuesta posible que es esa. En otras palabras, le parece que en realidad se trata de formas alternativas de definir la realidad. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que en realidad no podría hablarse de una religión como institución universal presente en todo lado, sino que en algunos casos se dan formas alternativas, ¿verdad? Vean ustedes que uno de los problemas más serios desde el inicio que tiene la tesis durkheimiana es esa, su universalidad, ¿verdad? Es decir, los antropólogos cuestionan algunos antropólogos, ¿sabes? Y antropólogos, ¿sabes? Para comenzar con Malinowski, que estaba muy joven, ¿eh? 28 años tenía cuando dice: no, señor Durkheim, me parece que usted está sacando conclusiones universales a partir de un caso particular, ¿verdad? Está dando usted un salto serio, ¿ah? Bueno, o sea, ese problema, el problema de la equivalencia, supone una especie de código transcultural para decir lo que es religión en nuestra cultura aparece como religión en otra. Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema. Eso es lo que están haciendo. Ya vieron todos esto. ¿Ya lo vieron ustedes? Ya pasó. Bueno, a ver, otras preguntas y otras respuestas sobre la IE. Estamos, como queda. A ver, sigue insistiendo. A ver. En todo caso podrían competir ambas, porque compiten las religiones entre sí para determinar Sí, claro. el movimiento de realidad. A donde hay una institución religiosa, o sea, digamos, diversa, ¿verdad? Es decir, como que discuten la oficial con las demás de Eso. cuál es el movimiento de realidad, entonces no es una ni la otra. A donde hay, sí, puede serlo, es que depende, la respuesta sería, depende de la configuración particular de esa sociedad, ¿verdad? A donde hay credos y prácticas religiosas múltiples y diversas, hay competencia religiosa, ¿verdad? Bourdieu, cuando analiza el campo religioso, es un campo religioso, dice: tenemos competencia, obviamente, entre diferentes credos y prácticas, ¿verdad? Protestantes versus católicos, pero en el interior de las mismas prácticas tiene un artículo célebre publicado en la revista que dirigía Acte de la Recherche en Ciencia Social. Dice: dentro de determinadas prácticas y creencias hay también luchas, ¿verdad? Piensen ustedes en el conflicto entre tradicionalistas y renovadores, ¿verdad? El señor Lefebvre, al que decía: nada, no se abandona el latín, ¿ah? Y en fin, él quería seguir. La Iglesia de Roma dice que siga, hasta que llega un punto en el que dice Monseñor Lefebvre: voy a ordenar obispos. Ahí se acabó, ahí se acabó, ¿verdad? A ordenar obispos no, lo que acaba de ocurrir con el ordenamiento de los obispos en Chile, ¿verdad? Dice el Vaticano: no, eso está reservado para el Vaticano, para ustedes. Bueno, pero ese conflicto tradicionalistas renovadores, ese es uno de los secretos de la sobrevivencia del catolicismo. Ustedes, es uno secreto que permite que tradicionalistas y renovadores se sientan formando parte de la misma iglesia. Entonces, para el grupo de la misa, dentro de la vieja liturgia,
Para otros, pues en fin, introducen ahí la pandereta y la guitarra y los cánticos, ¿verdad? Y se acabó la distancia social, ¿verdad? Y los laicos irrumpen y leen y dicen de ustedes. Bueno, esa opción de múltiples formas, ¿verdad? Permite pues la coexistencia. Pero eso no evita necesariamente el combate. El combate se está dando, los posicionamientos, Pero ustedes ese cardenal italiano que se soltó algo, ¿verdad? Que estremeció un poco a la curia romana, ¿verdad? Que en algunas condiciones es legítimo recurrir al preservativo. Ustedes para evitar el SIDA. Bueno, entonces de inmediato viene la aclaración, solo en casos muy calificados, ¿verdad? Realmente, solo en casos en que se arriesga la vida, en la cual el cónyuge supuestamente ha sido pero eso es una pequeña bomba, eso que se soltó ese cardenal es una pequeña bomba, entonces pues desde luego hay que aclararlo. Bueno. Bien, a ver, seguimos. Ya, Rebeca, ahora sí, está bien, porque tienen que decir ustedes que está claro si no les parece que está claro. Bien, adelante. Sí, por favor. De la I, sigue la I. ¿Sería necesario conservar el carácter histórico del campo o plantear un concepto de aplicabilidad universal? Dicho de otro modo, hay que reservar el término del campo para designar estos subuniversos relativamente autónomos, históricamente constituidos en el transcurso del proceso de diferenciación social de las funciones y división social del trabajo, o bien se otorga el derecho de utilizar el concepto para hablar de no importa qué tipo de situaciones históricas y sociales. Si se elige la primera opción, entonces admitirá que, igual que las clases sociales o el mercado económico, no existieron desde siempre. De la misma manera, no todo es campo. Existieron realidades sociales antes de los campos y puede existir en la actualidad contextos sociales que no son susceptibles de analizarse en términos de campo. Esa es la tesis más fuerte de la IVA en el artículo. Dice, sí, el concepto de campo es útil, pero no todo se reduce al campo, ¿verdad? Por eso habla de campo, fuera del campo y contra campo, ¿verdad? Ese es el título provocador. Y dice, se habrá comprendido que esta primera opción, la que nos parece científicamente más fecunda, la que evita congelar los conceptos en consignas universales. Dice la pregunta, de acuerdo con el texto anterior, explique con sus palabras de dónde salen los campos y cómo se constituyen estos. Una observación. Yo les había dicho que eviten esa formulación con sus propias palabras, porque nadie tiene palabras propias. Es decir, no hay lenguaje privado, decía Wittgenstein. Machiavelli intentó, yo les decía, ¿verdad? Pero no da resultado, no da resultado. Las palabras no son propiedad de nadie, ¿verdad? Entonces, decir con sus propias palabras, ¿qué quiere decir con sus propias palabras? No. Ustedes pueden decir, diga de otra manera, pero con sus propias palabras. Y es un sintagma, es una fórmula hecha como muy resumida. Decir con sus propias palabras quiere decir, supuestamente, diga de una manera fácil lo que está dicho ahí de una manera que no entendemos, ¿verdad? Es eso más o menos lo que quiere decir, ¿verdad? Diga de una manera más comprensible, pues no nos resulta claro, ¿qué entiende usted por? ¿Ven? Bueno, ahí está. Bueno, ¿cuál es la respuesta que ustedes dan con sus propias palabras? La respuesta que nosotros damos es que, bueno, citando un poco lo que dice el autor aquí, dice, un campo es un microcosmos dentro del macrocosmos que constituye el espacio social global. A lo que nos referimos con esto es que el campo nace a partir del momento en que se empieza esa interacción dentro de las instituciones, a partir de este nace el campo. Y se constituyen, al igual que el resto, bueno, al igual que todas las instituciones, y también citando lo que dice el autor, un campo es un sistema o un espacio estructurado de posiciones. Sí. Esa es una típica y recurrente definición de Bourdieu de campo. Espacio estructurado y jerarquizado de posición. Y también dice que también está constituido por leyes.
Bueno, esos son los componentes ya del campo, ¿verdad? Que vean ustedes que hace un buen resumen Bernard Lahire del concepto de campo en Bourdieu. Es decir, las páginas en las cuales él subraya cuáles son las características definitorias, según Bourdieu, del campo, están presentadas de una manera bastante clara y bastante precisa. Sí. Sí, pero vean ustedes que la pregunta está planteando, claro, de una manera difusa, una preocupación por esto. Si se habla de microcosmos, de ámbitos que se van diferenciando, lo que está diciendo Lahire es que eso es un proceso histórico. Es decir, que antes de los campos había los no campos, ¿verdad? Ustedes, que los campos no siempre han funcionado como tal, se han venido diferenciando, sobre todo algunos campos particulares que Bourdieu analiza. El campo, por ejemplo, de las publicaciones y de los conflictos que hay entre las casas editoriales. Bueno, para comenzar, eso solo se hace posible a partir del momento en que hay una producción editorial importante y hay un público lector importante, evidentemente. Hablar del campo de la alta costura, que ese es uno de los temas que Bourdieu analiza, los conflictos que se dan en eso que se llama la producción de la alta costura. Bueno, pues eso supone un ámbito cultural muy delimitado en la sociedad francesa, ¿verdad? No vamos a hablar en algunas sociedades africanas ágrafas del campo de la alta costura, ¿verdad? No es, ese mercado no existe, ese mercado no funciona. El campo artístico, ¿cuándo se constituye el campo artístico como campo? No es que no haya habido antes artistas. ¿Cuándo se constituye como campo artístico? Como campo literario. ¿Ven ustedes? Entonces, eso es lo que él está diciendo. ¿Cómo analizar la aparición de los campos? La aparición de los campos es un proceso histórico, pero al mismo tiempo los campos hay que construirlos desde el punto de vista del análisis, pero a partir de algo que ha acontecido. La construcción social de qué? De nuevo, ¿verdad? Hay un fenómeno de diferenciación, de distinción de ámbitos, de esferas, por eso hace relación a Max Weber, mundos de significado que comienzan a adquirir su propia lógica y su propia organización. Pero analizarlos es construir el campo a partir de ese fenómeno. Lo que él está diciendo es que de todas maneras hay realidades sociales que no pueden ser conceptualizadas como campo. ¿Cuál es el caso que cita Lahire? Esto es importante porque eso es una de las tesis centrales del pensador. ¿Qué ejemplo cita él de una realidad social que no puede ser analizada en términos de campo, en que no hay intercambiabilidad fácil entre los componentes de ese campo? ¿Qué institución? Que es una institución, pero no es un campo. La familia. Exactamente, eso es. ¿Bien? La familia. Dice él, no la podemos ver como un campo, no tiene las características estrictamente del campo. Pero ustedes. Y de hecho Bourdieu no la analiza como un campo. Esa es la tesis fuerte de Lahire. Lo que Lahire dice es, el concepto de campo es útil, pero no creamos que todas las realidades sociales pueden ser analizadas como campos. Los campos suponen formas de estructuración particulares. Sí. Es por eso que dice aquí que la teoría de los campos no es más que una solución. Eso es en ese sentido, una solución posible y una solución real, porque Bourdieu hace un uso muy creativo del concepto de campo. Probablemente, o sea, si me dicen ustedes cuáles son los conceptos centrales de Bourdieu, el de campo es uno, el de hábitus es otro, el de capital es otro. Ustedes, obviamente, probablemente esos son los tres más importantes. Probablemente. Bueno, a ver, Perdón, sí, otra vez. a ver. Es que en algún momento cuando estuvimos discutiendo esto surgió el concepto
de hábitos. Ajá, no, de hábitos. Entonces, No, hábito, queríamos saber si existe no, hábito. Vamos a ver, brevemente, vamos a hablar en detalle de eso, Rebeca, en la sesión expositiva. Pero les resumo el origen del concepto de hábitos. ¿Saben ustedes quién parece ser el que habla por primera vez de hábitos? Nada que ver con la sociología. Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que hace Santo Tomás de Aquino? Traducir un concepto aristotélico del griego, eisis. Eisis hace relación a disposiciones durables de la comida. Hábitos no es lo mismo que hábitos. Usted, ¿quién utiliza en la sociología? Esto me interesa porque es un poco la genealogía de los conceptos, de dónde vienen los conceptos. ¿Saben ustedes quién es el que utiliza en la sociología por primera vez, en la sociología, por primera vez el concepto de hábitos? Marcel Mauss. Marcel Mauss. En un ensayo que él publica sobre técnicas de los cuerpos. Es un artículo de 1934. ¿Saben quién utiliza también el concepto de hábitos de manera similar a Bourdieu, fuera de la sociología francesa? Que probablemente ustedes lo han leído, o lo van a leer, Lord de Elías. Elías utiliza también el concepto de hábitos. Lo que pasa es que Bourdieu le da una importancia central y le da un significado preciso al concepto de hábitos. No son disposiciones, meras disposiciones para la acción, como lo había concebido Aristóteles. Son disposiciones que aparecen por la permanencia durable en una determinada posición social. ¿Usted? La sociologización del concepto hábitos, el logro mayor es de Bourdieu, aunque Marcel Mauss es posiblemente el antecedente más importante. ¿Qué es lo que dice Marcel Mauss? Los movimientos del cuerpo, la forma en que nos movemos, está socialmente definida. La manera de caminar, la gestualidad, está social y culturalmente incluida. ¿Se puede? ¿Ah? ¿Se puede? Dentro de una cultura amplia, incluso dentro de una civilización, como diría Marcel Mauss, podemos distinguir formas distintas. De mover las manos, de aproximarnos, de distanciarnos, de caminar, de correr, ¿ah? De avanzar, desde luego. Ustedes. Bueno, sin embargo, no hay en Marcel Mauss un análisis tan elaborado como lo hay en Bourdieu. Y además en Bourdieu supone el concepto de campo como espacio estructural. Hay, yo digo que es una afirmación excesiva, hay, dice Bourdieu, una complicidad ontológica. Suena terrible, es complicidad ontológica entre el concepto de hábito y el de campo. O sea que hay que pensarlos conjuntamente. Hábito y campo. Bueno, ya les estoy adelantando aquí el desarrollo de la exposición. A ver, muy bien, ya revisaron. Bueno, este es el Bourdieu con el megáfono, ¿ah? Ya lo vieron ahí del que yo les hablaba. Bien, adelante. Bueno, me preguntas también del mismo texto, campo para campo y contracampo. O sea que todas las preguntas hasta el momento han sido del libro, ¿no? Es de la página 1. Adelante. Dice, al inicio, ¿ah? Al comienzo. El segundo párrafo justamente dice. No más tomando el texto ya soltó la pregunta. Mi propósito. No me diga que es en el primer párrafo, no. No, en el segundo. Ese es el segundo, ¿ah? Muy bien, ¿eh? Bueno, en fin, no está prohibido. El asunto es ver si la pregunta tiene sentido. Mi propósito entonces consiste en demostrar inicialmente que la teoría de los campos no es más que una solución, entre otras posibles, elaborada a partir de las diversas tradiciones teóricas preexistentes. Lo que pretendo sacar a relucir es la idea según la cual algunos investigadores pueden
perfectamente construir a partir de un fragmento de los mismos elementos o componentes de base conceptos diferentes al de campo para aprender nuestro mundo social diferenciado. Para aprender, Aprender. ¿verdad? Con H intercalada, captar. Bien. La pregunta dice, a partir de lo que señala el autor en este fragmento del texto, ¿usted considera factible explicar el título y el desarrollo de esta lectura? Explica por qué. Bueno, claro, el título es enigmático. ¿Por qué campo? ¿Por qué fuera de campo? ¿Y por qué contra campo? Claro, es un acertijo. Lo que pasa es que es discutible si a partir de ese párrafo la pueden, digamos, se arranca ahí la cosa. A ver, ¿a qué llegaron ustedes? Nosotros lo entendimos como, en el texto propiamente, ¿verdad? Basándonos en ese texto, no nos queda claro por qué ese título. Sí. En lo que sería el desarrollo de la lectura, tal vez lo consideramos porque es como un párrafo resumen. Digamos, el autor ahí dice, yo voy a intentar hacer esto, pretendo que esto resulte en la lectura, y voy a tomar diferentes elementos y considerar X cosas, ¿verdad? Entonces podemos decir que tal vez el desarrollo de la lectura se entienda como un resumen, pero el título, digamos, es que el título lo que nos dice es campo, fuera de campo, contra campo, y en ninguna parte en el fragmento que acabo de leer se refiere a por qué se titula así o por qué vamos a referirnos. Lo único que habla es de un campo. Sí, no habla solo de un campo. Bueno, Vean que está hablando, les acabo de dar un elemento que señala el autor de por qué fuera del campo. Hay realidades sociales que no se reducen al campo, que están fuera del campo, ¿verdad? Pero además, vean ustedes que hay otro elemento importante que él está citando. Yo puedo formar parte de un campo, pero a su vez formar parte de otros campos. ¿Cómo integro yo mi pertenencia a distintos campos? Es un problema interesante, que eso lo lleva a él a cuestionar el concepto mismo de hábito. Sí, yo puedo adquirir un hábito por la permanencia en un campo determinado. Si ustedes están, por ejemplo, en el campo educativo, ¿verdad? Son alumnos, son profesores, eso significa incorporar un hábito, una disposición a actuar de una determinada manera, resultado de la posición que yo ocupo en ese campo, lo que me lleva a tomar posiciones y a tener oposiciones, para jugar con los términos, ¿verdad? Bueno, pero yo no me reduzco a la posición que ocupo en ese campo. Yo no puedo decir que ustedes son solo estudiantes o que yo soy solo profesor. Yo puedo formar, de hecho, formo parte de otros campos. Si ustedes pertenecen al campo político, por ejemplo, o al campo religioso, ahí tienen una posición. Ustedes que ustedes pueden ser o feligreses o pastores, vaya usted a saber, ¿ah? Perfectamente posible, ¿verdad? O que sean militantes o dirigentes políticos en el campo político. ¿Ven? ¿Cómo ustedes integran en su propio actuar la pertenencia a distintos campos? ¿Ven? Eso es interesante. Además que todas las afiliaciones sociales que ustedes tienen no se reducen, retomo el argumento original que da la IRU, a la pertenencia necesaria a campos. Ustedes pueden ser hijos, hermanos, padres de familia, amigos, novios, novias. Evidentemente eso no es que están en el campo, ¿verdad? Salvo que ustedes vean la familia como un espacio en el cual, ¿verdad? De acuerdo con la posición, ¿ah? De acuerdo, es que el concepto de posición es un concepto muy importante en el análisis montesiano. La posición, yo he encontrado la referencia en el oficio de sociólogo que hace Bourdieu y Passerón,
que es bastante coincidente con lo que decía Althusser, que muestra su similitud estructuralista, malgré eux. Eso significa a pesar de ellos, ¿verdad? Porque no les gusta ese parentesco, ¿verdad? Diciendo que en realidad las posiciones parecen tener igual o más realidad que los individuos mismos que ocupan esas posiciones. Usted, las posiciones. Usted es propietario, usted es trabajador y usted es relativamente intercambiable, ¿verdad? Relativamente intercambiable, pero no puede decir que usted es relativamente intercambiable como hijo o como hija, o como hermano o hermana. Yo cambio de hermanos así como cambio de empresa en la que trabajo. Pues no, ¿verdad? En fin, yo puedo tener mis preferencias, unos hermanos, quiero más, otro menos, en fin, eso es discutible desde luego. Si no, tengo medios hermanos, tal vez, hermanos de uniones distintas, del padre o de la madre, pero no puedo decir que son intercambiables. Ese es el argumento de la I. Ese es el argumento de fuera del campo. Lo de contracampo es más difícil de precisar. Lo de contracampo es más difícil. ¿Qué quiere decir exactamente con contracampo? Quiere decir a que Bourdieu no subraya suficiente los conflictos que se dan dentro del campo, las luchas que se dan dentro del campo, las luchas que se dan fuera del campo, fuera de los campos, porque no todas las luchas se reducen a los campos. Hay luchas que se dan fuera del campo, ¿verdad? Supongo yo que es en ese sentido que utiliza los contracampos. Pero ciertamente sí. Tienen razón ustedes de que no es fácil responder la pregunta, y tienen razón los que formulan la pregunta de plantearse la interrogante ¿por qué el título? Sí, está bien, esa es una buena. La interrogante está justificada. Espero que cuando yo digo Bourdieu, agente o autor, quedó claro en qué sentido hablo de agente y en qué sentido de autor, ¿verdad? O sea que me digan ustedes, pues oye, ¿por qué hablo de eso? O sea, ¿por qué le puse ese título? Sí, es muy difícil siempre estos títulos, ¿no? A veces uno quiere ser sugestivo, ¿verdad? Y entonces dice, pero no, este es un título engañoso. Usted me estafó. Yo prometo hablarme de una cosa que no, usted no habla de eso, habla de otra cosa. Usted le puso un libro, un título al libro que sonaba. Es que el nombre tiene importancia, no crea usted. Blue Moon, ustedes saben que Blue Moon salió con otro nombre y fue un verdadero fracaso. Le cambiaron de un Blue Moon. Estoy seguro que ustedes saben Blue Moon, la canción Blue Moon. ¿O no? Por favor. Significa que el Blue Moon dejó de ser famoso. A pesar de que le cambiaron el nombre. Bueno, muy bien. Y igual que los nombres de los escritores. Hay algunos que, bueno, para eso existen los seudónimos. Hay ciertos nombres que no lo van a ser famosos. Entonces hay que buscar un libro que suene, ¿verdad? Sugestivo. Ustedes habrá pasado ciertos libros, está escrito por tal autor, tiene un nombre musical tan raro que debe ser un libro muy bueno. No tiene nada que ver, nada que ver. Pero al menos el de Juan Pérez pues resultó un libro mucho más interesante y el título era menos sonoro del del autor, el nombre del autor. Bien, a ver, ¿qué otros autores? ¿Qué otra lectura? Sí. Yo tengo una duda, pero es con lo que lo acaba de decir. Entonces, volviendo a lo del campo, y el campo tiene por generar un hábito. Claro, no el campo, las posiciones del campo. Las posiciones del campo suponen que quienes ocupan durablemente esa posición en ese campo desarrolla un hábito. ¿Qué es un hábito? Una forma de actuar, de pensar, de sentir, ¿verdad? Que corresponde a la posición que se ocupa y que de alguna forma hace que hagamos lo que hacemos
sin tener que preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer, sino que ocupando la posición que ocupamos, sabemos de alguna forma qué hay que hacer en la medida que estamos ocupando esa posición. Entonces se podría hablar de campo económico. Sí, claro que puede hablar de un campo económico, claro. Y un hábito de ese campo sería. Claro, el hábito que corresponde a quien ocupa posición de ventaja, de dirección, de gerente, de propietario, y al que ocupa una posición subordinada, y al que quizás ocupa la posición simple de consumidor. Sí, Sería claro. como algo como características de estatus. Es que no es estatus, es más fuerte que estatus. O sea, el concepto de posición, claro, usted está llevando a la pregunta, ¿y hay cierta similitud entre la conceptualización estructural funcionalista y la concepción del campo? Sí, bueno, podría decirse que sí, cierta. Lo que pasa es que hay diferencias sobre las cuales Bourdieu intenta subrayar, ¿verdad? Él intenta sobre eso vamos a hablar, cuando analicemos más en detalle, que lo vamos a hacer en el concepto del campo, sin duda. Bueno, o sea, ¿de dónde vienen mis preferencias en el campo artístico? ¿Ah? Eso está socialmente marcado. Socialmente marcado. Bourdieu muestra, por ejemplo, que cuando se le pregunta a un obrero, cite usted una obra clásica, pues la probabilidad es que responda el Danubio azul de esta obra. Y si usted le pregunta a alguien de la burguesía, dirá el clavicordio bien temperado de Bach. Ven ustedes, o sea que hay una diferencia notable. Pero igual será en el campo de la plástica, en el campo del aula. Pero ustedes, esto es interesantísimo, ¿eh? Decir concepto y decir concepto, claro, eso marca una procedencia. ¿Por qué marca una procedencia? Porque la tendencia, lo fácil es decir concepto. Si usted dice concepto, es más económico. Si usted dice concepto, tiene que juntar los labios, ¿verdad? Concepto. El niño tiende a decir concepto y el padre castiga. Él habla del niño y dice, no se dice concepto, sino concepto, ¿verdad? Una célebre obra, ¿no?, de Bernard Shaw, Pigmalión, ¿no?, en que precisamente el profesor Higgins, así literalmente, una florista, y dice, yo la voy a convertir en una dama de la sociedad inglesa, esa sociedad victoriana, y va a ir conmigo después y no se van a dar cuenta que era florista, pero tengo que enseñarla a hablar. El profesor Higgins se dedica a enseñarla a hablar. Eso se llevó al cine, una deliciosa película, My Fair Lady. Ustedes la vieron, ¿no? Audrey Hepburn, Rex Harrison. Bueno, simpática. Hay un momento en el que canta, es Julie Andrews, la que canta, la que dobla, ¿eh? ¿Verdad que es así? Muy bien. Pues resulta entonces que, claro, dirán ustedes, pero no tiene importancia. No, pero claro que tiene importancia. Porque, ¿cuál es la diferencia entre aptitud y actitud? Pues son dos cosas diferentes. ¿Cuándo está diciendo usted aptitud y cuando dice actitud? Pero eso revela su procedencia. Pues sí, claro. Bien que la distinción analiza a fondo. ¿Cómo se toma el pañuelo? ¿Cómo se suena a usted la nariz? ¿Ah? Evidentemente. Si usted saca un pañuelo groseramente, ¿verdad?, y hace un escándalo e impregna de microbios toda la sala, ¿verdad?, hace usted discretamente saca un Kleenex y simplemente hace así como una especie de caricia a la nariz. ¿Ven ustedes? Pues sí, claro, evidentemente. Así es, claro. Bueno, eso está socialmente marcado. Claro, hay una crítica a Bourdieu que hace el mismo pasemos después.
es lo que llama el legitimismo cultural. ¿Qué es el legitimismo cultural? Presentarlo como algo más o menos inexorable. Pues no, hay trayectorias diversas y movimientos en el espacio cultural, ¿verdad? No vamos a suponer una adscripción definitiva, ¿no? Hay migraciones en el campo social y cultural, ¿verdad? En la escala de ustedes. Bueno. Bien, en todo caso sobre esto vamos a hablar, ¿verdad? Es un tema interesante porque tiene que ver con eso, ¿En qué medida el gusto está socialmente determinado? Y qué decir, si alguien de música, no, ¿cómo? No, Xenakis, Stockhausen, repitan eso. Pues, claro, es que no puede ser ostentación, la ostentación es de mal gusto. Tiene que decirlo sin alardear, como que lo sabe sin que haya tenido que aprenderlo, como que siempre lo hubiera sabido, ¿verdad? Es como la modelo que en la pasarela, ¿verdad?, tiene que caminar con una elegancia, una gracia, que parece que nunca tuvo que hacer ejercicios para llegar ahí. ¿Viste? Sí. Esos juegos que muestran la posición que se ocupa. La posición que se ocupa. Les ponía el ejemplo a ustedes de la obra de Bernard Shaw, de Pigmalión. Es que, claro, en la sociedad inglesa, esos patrones del habla eran difíciles. Siguen siendo, ¿no? Usted podía saber de qué universidad venía solo por oírlo hablar. Solo por oírlo hablar. Usted viene de Oxford, sí, claro, así hablan, ¿verdad? Claro, es un lenguaje castigado. Castigado. Castigado significa que no es que de manera innata hay unos que hablan así y otros que hablan así, ¿no? Pero ¿en qué medida? Ve usted que está mostrado que los hijos e hijas de intelectuales aprenden a hablar primero, entre otras cosas por una razón muy sencilla, porque los padres les hablan más. ¿Ve usted? Les hablan más, les dedican más tiempo a hablarles, ¿verdad? Evidentemente. Entonces eso introduce ventajas, ese hábitus primario. El problema no se resuelve con bonos de 40, 50 mil, 60 mil colones mensuales, no se resuelve solo con eso, y más complicado. Hay unos que llegan a la escuela ya en posición de ventaja. ¿Y por qué llegan en posición de ventaja? Porque lo que la escuela va a evaluar, ya ellos lo están aprendiendo o no han aprendido. Y la maestra dice, caray, ya saben, lo ponen a recitar y cosas así, ¿no? Ya no deben poner a recitar a la maestra, probablemente no, ¿verdad? Pero salen el acto y demás, y ya, claro. Porque sí, chiquito, ya leían ustedes, y ya la maestra dice, ya leído cosas que ni yo leí. Exagero, ¿verdad? Exagero. Bueno, estamos bien. Vamos a dividir la próxima sesión, esta unidad, vamos a dedicarle a Bourdieu 2 sesiones. Les voy a decir por qué le vamos a dedicar a ese estructuralismo constructivista, a Bourdieu, a esa tradición 2 sesiones. La siguiente vamos a referirla sobre todo a lo que podríamos llamar la discusión epistemológica de Bourdieu, ¿verdad? Que tiene que ver más con el primer artículo, con el artículo sobre la teoría del conocimiento sociológico, ¿verdad? La posibilidad de una teoría del conocimiento sociológico. Y la segunda sesión la vamos a dedicar más a estos conceptos de la teoría propia de Bourdieu, de la teoría sociológica bourdieusiana, ¿verdad? Que son 2 problemas distintos. No van a tener ustedes, por consiguiente, que preparar un cuestionario para de hoy en 15, sino que lo que tienen que hacer es el texto de respuesta para de hoy en 8, eso sí, con la advertencia que les hacía de que lo completen y me lo traen luego la próxima semana. Bueno, estamos entonces. ¿Hay alguna duda?